todas las maravillosas personas que me acompañan en oración y verbo. A menudo, las bienaventuranzas se interpretan como una guía para que vivamos siempre bendecidos y plenos, al punto que pueden ser un mapa para transformar nuestra perspectiva de vida y propósito. ¿Cómo las bienaventuranzas pueden cambiar tu vida? Comencemos. La palabra bienaventurados aparece en numerosos textos sagrados y filosóficos, y con frecuencia se asocia con la promesa de felicidad o bendiciones a aquellos que llevan una vida de virtud, fe y bondad. En su origen, esta palabra proviene del latín beatitudo, que significa estado de bendición o felicidad perfecta. Su relevancia en nuestras vidas cotidianas proviene de un enfoque especial en los textos cristianos, particularmente en las bienaventuranzas de Jesús en el Sermón del Monte. Estas sencillas, pero poderosas enseñanzas, pueden transformar no solo nuestra fe, sino también nuestras relaciones, nuestra paz interior y nuestro propósito. Jesús presenta una serie de afirmaciones que comienzan con bienaventurados, que son una verdadera joya y bendición de su majestuosa divinidad. Cada una de estas bienaventuranzas señala una actitud o condición que conduce a la bendición divina, y una bendición que trasciende la felicidad terrenal para ofrecer una satisfacción y paz duradera. Aunque las bienaventuranzas fueron proclamadas hace más de 2000 años, siguen teniendo una relevancia profunda para nosotros hoy. En un mundo donde el éxito a menudo se mide por la riqueza, el poder y el reconocimiento, las bienaventuranzas nos llaman a una perspectiva diferente. Nos recuerdan que las verdaderas bendiciones no se encuentran en las posesiones materiales, sino en la condición de nuestros corazones y en nuestra relación con Dios y con los demás. Ser bienaventurado no significa que nuestras vidas estarán libres de problemas, sino que experimentaremos una paz interior y una felicidad duradera que trasciende las circunstancias externas. Las bienaventuranzas también nos invitan a reexaminar nuestros valores. Te comparto las bienaventuranzas tal como se presentan en el Evangelio de Mateo, y cómo éstas pueden cambiar tu vida. Estas son: 1. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no se refiere necesariamente a la pobreza material, sino a una humildad espiritual. Aquellos que reconocen su necesidad de Dios y se vacían de orgullo, son los que tienen acceso al reino de los cielos. Ser pobre en espíritu significa depender completamente de Dios y no de las propias capacidades o posesiones. Reflexión. Esta primera bienaventuranza significa que la humildad te abre puertas. Esta humildad espiritual puede cambiar tu vida, al recordarte que no lo tienes todo bajo control, y que está bien depender de algo más grande que tú mismo. Al aceptar nuestras limitaciones y reconocer nuestra necesidad de guía divina, podemos vivir con más libertad y menos ansiedad. 2. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Este llanto no es solo el dolor por la pérdida o el sufrimiento personal, sino también un llanto por el estado del mundo, por la injusticia, el pecado y el sufrimiento ajeno. Jesús promete consuelo divino a aquellos que sienten profundamente y se preocupan por el bienestar de los demás. Reflexión. Esta bienaventuranza nos enseña que el dolor y el sufrimiento no son el final, sino el comienzo de un proceso de sanación y de transformación. Aprender a aceptar el dolor, y no evitarlo, es el primer paso hacia el consuelo verdadero. Esta enseñanza nos invita a ver nuestras dificultades como oportunidades para crecer y encontrar consuelo en la fe y en nuestras relaciones más cercanas. 3. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
La mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo control. Los mansos son aquellos que responden con calma, que no buscan venganza ni actúan con violencia. Según Jesús, los mansos, no los poderosos ni los violentos, serán los que finalmente heredarán la tierra. Reflexión. Vivimos en un mundo donde la agresividad parece ser la norma para obtener lo que queremos. Sin embargo, esta bienaventuranza nos recuerda que la mansedumbre, es decir, la capacidad de actuar con calma y sin violencia, puede ser mucho más poderosa. La mansedumbre te permite mantener la paz interna en medio del caos y cultivar relaciones más sanas y profundas con los demás. 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza promete que aquellos que anhelan la justicia, que desean ver el bien triunfar y la verdad prevalecer, serán recompensados. La justicia, en este contexto, se refiere no solo a lo legal, sino también a la rectitud moral y divina. Reflexión. Cuando anhelas la justicia, no solo para ti, sino también para los demás, estás alineando tu vida con un propósito mayor. Esta búsqueda de justicia te inspira a luchar por lo correcto, a ser agentes de cambio y a actuar con integridad, lo que puede traer una sensación de satisfacción y realización. 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí, Jesús enfatiza el valor de la compasión y el perdón. Aquellos que muestran misericordia a los demás, que son compasivos y están dispuestos a perdonar, recibirán la misma misericordia de Dios. Reflexión. Vivir una vida marcada por la misericordia significa ser compasivo y perdonar a los demás. Esto puede cambiar tu vida radicalmente, porque el perdón libera el peso del resentimiento y abre espacio para el amor y la empatía. Además, cuando practicas la misericordia, te conectas con una fuerza espiritual que te hace sentir comprendido y apoyado en tus propios desafíos. 6. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón implica sinceridad, integridad y una vida libre de la hipocresía y el engaño. Aquellos que buscan la verdad con pureza de intención, serán los que tendrán una experiencia más cercana de la presencia divina. Reflexión. La pureza de corazón no solo se refiere a la moralidad, sino también a la autenticidad. Ser puro de corazón implica vivir sin duplicidad, con sinceridad y transparencia. Al cultivar un corazón limpio, tus intenciones se vuelven claras y tus relaciones más auténticas. Esto trae consigo una profunda sensación de paz y una conexión más clara con lo divino. 7. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores no son solo aquellos que evitan el conflicto, sino aquellos que activamente buscan la reconciliación y la paz. Estos individuos son llamados hijos de Dios, porque reflejan el carácter divino de amor y unidad. Reflexión. Ser pacificador significa ser alguien que busca la armonía en lugar del conflicto. Esta actitud puede cambiar la forma en que manejas los desacuerdos y problemas en tu vida. Al fomentar la paz, tanto en tu entorno como en tu interior, encontrarás que las relaciones se fortalecen y tu vida se llena de una calma más duradera. 8. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús promete bendición a aquellos que sufren por hacer lo correcto. Esta bienaventuranza ofrece esperanza y consuelo a los que son maltratados o perseguidos, debido a su compromiso con la justicia y la verdad. Reflexión. Esta enseñanza puede inspirarte a seguir luchando por lo correcto,
aunque el camino sea difícil. También refuerza la idea de que el sufrimiento por causas justas no es en vano, sino que tiene un propósito más grande y una recompensa trascendental. Te motiva a tener fe y perseverancia, confiando en que las pruebas presentes serán recompensadas con paz y justicia en el futuro. Así es que, las bienaventuranzas nos recuerdan que las verdaderas bendiciones no se encuentran en las posesiones materiales, sino en la condición de nuestros corazones y en nuestra relación con Dios y con los demás. Ser bienaventurado no significa que nuestras vidas estarán libres de problemas, sino que experimentaremos una paz interior y una felicidad duradera que trasciende las circunstancias externas. No es simplemente una promesa de una felicidad temporal o superficial, sino que está relacionado con una alegría interior, que no depende de las circunstancias externas, sino de una conexión más profunda con lo divino, con la virtud y con la rectitud. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que formes parte de este canal y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias y hasta el próximo video.